Hay una idea que se ha vuelto casi sagrada en nuestra cultura. La escuchamos en libros de autoayuda, en conferencias motivacionales, en vídeos de emprendimiento, en redes sociales y hasta en algunos discursos espirituales. La idea es sencilla. Puedes conseguir cualquier cosa que te propongas si realmente lo deseas y te esfuerzas lo suficiente. A primera vista parece una idea inspiradora, incluso noble. Nos habla de esperanza, de superación y de libertad. El problema es que también puede convertirse en una de las creencias más crueles de nuestra época. Porque si todo depende de ti, entonces cualquier fracaso también depende solo de ti. Si no consigues tus objetivos, no es porque nacieras en circunstancias difíciles, ni porque tuvieras menos recursos. Tampoco porque existen límites biológicos, psicológicos o sociales. No es porque la suerte influya, ni porque la realidad sea compleja. Es porque no te has esforzado lo suficiente, o porque no lo has deseado suficiente, porque no has trabajado lo bastante, porque no has tenido la mentalidad correcta. Y de repente, una idea que parecía empoderadora se transforma en una máquina de culpabilidad. Por eso tantas personas viven hoy sintiéndose insuficientes. Nunca son suficientemente productivas, o exitosas, o disciplinadas. Siempre parece existir un nivel más alto al que deberían llegar. Una versión mejor de sí mismas que aún no han alcanzado. Esta forma de pensar encaja perfectamente con la lógica del mercado, curiosamente. Si te convenzo de que puedes ser cualquier cosa, también puedo venderte cursos, libros, seminarios, mentorías, terapias, aplicaciones, programas de entrenamiento, sistemas de productividad, para ayudarte a convertirte en esa persona que supuestamente deberías ser. Cualquier cosa con tal de que no seas lo que ya eres. La promesa es inmensa, claro, y la responsabilidad también. Sin embargo, cuando observamos la realidad con un poco de calma, aparece una pregunta muy incómoda. ¿Es verdad que todos partimos del mismo lugar? ¿Es verdad que todos disponemos de las mismas capacidades? ¿Realmente el esfuerzo explica por sí solo los resultados? Porque dos personas pueden trabajar exactamente igual y obtener resultados completamente distintos. Una puede nacer en una familia rica y otra en una pobre. Una puede poseer talentos extraordinarios para determinadas tareas y la otra no. Una puede vivir en un país estable y la otra en uno lleno de conflictos. Incluso la personalidad, la inteligencia, la sensibilidad emocional y la capacidad para asumir riesgos están influenciados por factores que nadie elige antes de nacer. Sin embargo, seguimos actuando como si todo el mundo compitiéramos en la misma carrera. Y el problema no es que el esfuerzo no importe, claro que importa. El problema es convertirlo en una explicación total, porque cuando hacemos eso dejamos de ver todos los matices. Empezamos a mirar a los triunfadores como si fueran los únicos responsables de su éxito, y a los fracasados como si fueran los únicos responsables de su fracaso. Y la realidad es bastante menos cómoda. Hay algo profundamente extraño en la obsesión moderna por el control. Necesitamos creer que todo depende de nosotros, que si hacemos las cosas correctamente, obtendremos los resultados deseados, que la vida funciona como una máquina predecible, pero esa necesidad tiene más que ver con nuestra ansiedad que con la verdad, porque admitir que existen límites, condicionantes y factores fuera de nuestro control es incómodo. Significa reconocer que la vida es más incierta de lo que nos gustaría que fuera. Significa aceptar que no siempre obtendremos lo que deseamos, por mucho que nos esforcemos. Y precisamente ahí comienza una forma más madura de libertad. Cuando dejamos de creer que podemos ser cualquier cosa, aparece la posibilidad de descubrir quiénes somos realmente. Cuando dejamos de perseguir fantasías imposibles, podemos empezar a trabajar con la realidad. Y cuando dejamos de exigirnos resultados absolutos, podemos empezar a concentrarnos en aquello que sí está en nuestras manos. La verdadera tragedia de todo esto
no es que no podamos conseguirlo todo, sino haber construido una cultura que nos hace sentir fracasados solo por no conseguir lo imposible. Esta obsesión por el potencial ilimitado no es una muestra de libertad, es una de las formas más sofisticadas de esclavitud psicológica que hemos inventado. ¿Podría ser que tengamos bastante menos libertad de la que creemos? Pero bastante más de la que a veces imaginamos si nos atrevemos a ser realmente libres. Cuando hablamos de libre albedrío, solemos imaginar a una persona completamente libre tomando decisiones racionales, como si cada cual fuera una especie de capitán soberano dirigiendo su vida desde un puente de mando. Pero cuanto más observamos la realidad humana, más difícil resulta sostener esta imagen. Por ejemplo, en el budismo existe la idea del karma, que a menudo se malinterpreta como una especie de castigo o recompensa cósmica. Pero en muchas escuelas budistas, el karma se entiende más bien como una red inmensa de causas y condiciones. Por ejemplo, cada persona nace dentro de circunstancias que no ha elegido, una familia concreta, un cuerpo concreto, una época histórica concreta, una cultura y una educación concretas. Desde esta perspectiva, la pregunta no es por qué la vida es justa o injusta, sino cómo actuar conscientemente dentro de las condiciones que nos han tocado. Nadie elige dónde nace. No es lo mismo llegar al mundo en una familia estable, con recursos económicos, educación y apoyo emocional, que hacerlo en un entorno marcado por la violencia, la pobreza o el abandono. Dos niñas pueden tener exactamente la misma voluntad y, sin embargo, partir de lugares radicalmente distintos. Tampoco elegimos nuestra genética, y la genética influye muchísimo más de lo que nos gustaría admitir. Influye en la altura, en la salud, en la inteligencia, en el temperamento, en la sensibilidad emocional, en la capacidad para tolerar el estrés o incluso en la tendencia a la depresión o la ansiedad. Hay personas que nacen con una enorme facilidad para determinadas actividades y otras tienen que esforzarse muchísimo más para obtener los mismos resultados. Imagina dos personas intentando convertirse en músicas. Una posee, desde la infancia, un oído extraordinario y la otra no. Ambas trabajan duro. Ambas se esfuerzan, pero negar la influencia de esta diferencia inicial sería absurdo. Lo mismo ocurre con la personalidad. Nos gusta pensar que hemos elegido ser quienes somos, pero una gran parte de nuestro carácter aparece muchísimo antes de que podamos tomar decisiones conscientes. Algunas personas nacen naturalmente curiosas, otras naturalmente prudentes. Algunas disfrutan compitiendo y otras encuentran la competencia agotadora. Algunas sienten una necesidad intensa de reconocimiento y otras apenas la experimentan. Quizá muchas personas pasan gran parte de su vida intentando convertirse en alguien distinto de quienes son. Y no es que exista nada malo en ellas, pero es que viven dentro de una cultura que recompensa determinados rasgos y desprecia otros. Una persona muy sensible puede pasar décadas intentando ser agresiva, porque la agresividad parece ser más exitosa. Una persona contemplativa podría intentar convertirse en una emprendedora incansable porque eso es lo que recibe admiración social. Y una persona creativa intenta convencerse de que debería dedicarse a acumular dinero, porque eso es lo que el entorno considera valioso. Y aquí aparece una forma muy profunda de sufrimiento. No solo estamos condicionados por la genética, la familia o la economía, también estamos condicionados por las ideas culturales sobre lo que merece la pena ser. Pocas personas se detienen realmente a preguntarse qué desean ellas. La mayoría aprende muy pronto qué es lo que genera admiración. Dinero, éxito, poder, belleza, prestigio. Y aquí comienza una carrera extraña en la que intentan alcanzar objetivos que ni siquiera eligieron. También nuestra fortaleza psicológica depende en gran medida de factores que no controlamos completamente. La capacidad para afrontar dificultades está profundamente influida por la infancia, el apego, el trauma, la seguridad emocional y la calidad de las relaciones tempranas. Hay personas que crecieron sintiéndose seguras y valiosas,
Otras crecieron en entornos donde tuvieron que sobrevivir constantemente. Pretender que ambas parten exactamente del mismo lugar resulta poco realista. Lo mismo ocurre con la empatía. Nos encanta imaginar que ser una persona empática es una elección moral, pero la realidad parece mucho más compleja. La capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno depende en gran parte del temperamento, de la educación, de las experiencias vividas y hasta de la biología. Algunas personas parecen venir al mundo con una sensibilidad extraordinaria hacia los demás, y otras, en cambio, carecen completamente de ella. Hay personas que sacrifican décadas enteras intentando convertirse en algo que encaje en el ideal cultural de éxito. Trabajan hasta agotarse, ignoran su cuerpo, su naturaleza, ignoran aquello que realmente aman. Todo para perseguir una imagen que ni siquiera les pertenece. Y cuando finalmente descubren que no la alcanzarán, sienten que han fracasado. Y no es que su vida haya sido pobre o vacía, pero se comparan su existencia con una fantasía. Quizá deberíamos hablar mucho más de esto, porque luchar por mejorar es una cosa, pero exigirnos lo imposible es otra muy distinta. O incluso intentar alcanzar algo simplemente porque otros lo desean o porque la sociedad nos ha educado para ello es absurdo. Convertir cada aspecto de la vida en una competición permanente suele ser una receta para el sufrimiento. Tal vez la verdadera madurez consista en algo que nuestra cultura apenas menciona: conocer los propios límites. No para resignarse, sino para relacionarse con ellos de forma inteligente y compasiva. Porque hay una enorme diferencia entre crecer y agotarse vitalmente, entre desarrollar el potencial y declarar la guerra a lo que uno es. Quizá algunas personas jamás serán grandes empresarias y otras nunca serán líderes carismáticos. Quizá algunas no tienen un temperamento competitivo y otras están hechas para crear, para cuidar, para investigar o para contemplar, y no hay nada defectuoso en ello. Pero una cultura obsesionada con el éxito tiende a interpretar cualquier diferencia como una carencia. Y por eso tanta gente vive sintiendo que no es suficiente. Y sí lo es. Pero está siendo comparada constantemente con una versión imposible de sí misma. ¿Por qué nos empeñamos tanto en convertir nuestra vida en una competición contra nuestra propia naturaleza? Es posible que una de las formas más profundas de libertad no consista en llegar más lejos que nadie, sino simplemente en dejar de intentar ser alguien que nunca estuvimos destinados a ser. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjala en los comentarios.